vamos a hacer esa pequeña meditación y les voy a mostrar unas imágenes, que es lo que hicimos la vez pasada. Son imágenes de ese pintor fantástico ruso, Roerich, y la música es de Benedictus. Benedictus, es un Benedictus. Entonces, simplemente el punto ahora es ayudarnos a bajar un poquito de lo que habitualmente venimos muy acelerados del día a día. Entonces prestamos atención simplemente a la respiración, nos relajamos y respiramos como para poder entrar así en un puntito donde nos vamos de alguna manera centrando en el trabajo que vamos a hacer. Y empezamos. Bueno, nuevamente, ese es Taimni, que es el autor del libro, y nada, era traerlo siempre su imagen porque es lindo saber de la persona que nos está instruyendo en este momento, ¿no? De alguna manera, ese es el milagro de los libros, ¿no? Uno está leyendo o estudiando el pensamiento de esta persona, ni más ni menos. Es como entrar en su intimidad, si se quiere. Lo primero que vamos a hacer es un poquito recordar lo que vimos la vez anterior, el martes pasado, que por ahí había gente que no había podido entrar el martes pasado. Bueno, vamos a hacer como retomar un poquito la idea de Taimni que nos transmitía. Y Taimni nos decía, la totalidad del universo es la expresión de la vida divina. La totalidad del universo es expresión de la vida divina. Se construye forma tras forma y está tratando de expresarse por medio de estas formas con creciente perfección. Y no sé si recuerdan que lo que hicimos fue hacer un poquito una analogía de poner esto como algo que está sucediendo en el momento actual, en el presente. Los indios usaban mucho los gerundios, ¿no? Porque es algo que está sucediendo en este momento. El gerundio es una palabra que expresa es un verbo que expresa una idea de que esto está aconteciendo ahora y en este mismo momento. En este mismo momento, digamos, la totalidad del universo se está expresando. Y es curioso, pero es así, de que las formas siempre van tratando de adaptarse de manera creciente en perfección para poder expresar ese universo. Y lo que hicimos la vez pasada, el martes pasado, fue hablar un poquito de
de lo que podría ser una sinfonía en la mente de un director o en la mente de su compositor simplemente, cuando percibía aquella música de las esferas. Y claro, al poner esa música de las esferas que él percibe, materializarla, si se quiere, expresarla, que pase del mundo de las ideas al mundo tangible donde podemos oírla, todo va a depender de los instrumentos en gran medida. Si los instrumentos por allí no están del todo evolucionados, si tenemos, como decíamos la vez pasada, matracas, palos y tachos, y una novena sinfonía no se va a poder expresar en su totalidad. En la medida en que esos instrumentos van evolucionando y aparecen los violines, los vientos, la percusión, y entonces comienza cada vez más a haber una posibilidad de que se exprese más fidedignamente, ¿no?, esa sinfonía que está en la mente del compositor. Y yo creo que aún así es limitado, siempre es limitada la expresión, ¿verdad? Las cosas, la materia, las palabras siempre limitan la idea. Aquí pasa lo mismo, y esto es lo grandioso. Por eso siempre estamos en permanente movimiento, en permanente construcción. Y después decíamos que esta expresión ha alcanzado el pináculo en aquellas unidades de conciencia individualizada que están representadas por los seres humanos. Claro, en esto de que los instrumentos van evolucionando, llega un momento donde el instrumento más acorde para expresar aquella idea en este momento es el hombre. Y lo veíamos como una oportunidad. Y comentábamos la vez pasada cómo Sankaracharya, en la Joya Suprema del Discernimiento, arranca diciendo, es un milagro ser hombre, es un milagro estar vivo, es un milagro tener esta posibilidad. Y a partir de acá, tomar esto como un desafío, ¿no? Que tenemos la posibilidad de generar un cambio, tenemos la posibilidad de perfeccionarnos para poder expresar la vida divina, de alguna manera. Y dice Taimni, cuyos vehículos ofrecen un campo para la expresión de los atributos divinos. Entonces, ahí vamos viendo esto, de que el individuo, en este momento, dice el proemio, ¿no? Esto es en la doctrina, la tercera proposición, puntualmente dice que la humanidad, los hombres, vamos avanzando y podemos avanzar de una forma como natural, como si los instrumentos fuesen evolucionando en forma natural. Tardarán miles de años en evolucionar, miles y miles de años en evolucionar. Al hombre le pasaría exactamente lo mismo y de repente hay un instante bisagra y dice la tercera proposición, hay un momento en donde el hombre puede esforzarse y genera un movimiento que es autoinducido, que no es una palabra aleatoria. En nuestro esfuerzo como humanos hay una bisagra, un momento donde comenzamos a hacer un esfuerzo autoinducido. Es decir, ya no es papá o mamá que nos dicen lo que tenemos que hacer. Nosotros, por nosotros mismos, comenzamos y tomamos la iniciativa de generar el cambio. Esto está descrito así en la doctrina. Y también dice, lo voy a recordar así, como con las palabras textuales, ¿no? Y dice que este esfuerzo también es autoideado. Y esto es muy importante para los teósofos, para todos, ¿no? Pero los teósofos lo van a reconocer más por ahí. En el sentido de autoideado es porque no hay un camino construido, el camino se hace. Entonces, hay un momento donde nosotros como individuos, en esa bisagra, comenzamos a hacer un esfuerzo que va a ser autoinducido y autoideado, ni más ni menos. Dice Tagni, al evolucionar este individuo, todas las posibilidades encerradas en ese fragmento divino pasan una por una del estado latente al potente
y el carácter de ese individuo se convierte en un instrumento más rico y más eficiente de la vida divina que se expresa por medio de él. La verdad es que Taimni en este sentido tenía una forma de expresar las cosas que era y lo hemos visto ya en las anteriores exposiciones, hay una claridad en él, ¿no? Cuando expone una idea, que a veces simplemente uno se limita a transcribir tal cual como él lo puso, tal cual como él lo puso. Y se acuerdan que Martín comentó sobre la espectrometría. Y entonces quería explicarles un poquito qué es esto y por qué Taimni lo menciona, porque sirve para poder explicar el carácter, básicamente. La espectrometría, en realidad, si hay algún ingeniero químico, podría explicar muchísimo mejor que yo, fue un método que se desarrolló no hace 50 años. Esto es de la época de Newton, 1670, 1600, por ahí, 1660, 1670. Y Newton, claro, el primer espectrómetro que hizo fue el famoso prisma, donde nosotros veíamos pasar el haz de luz blanco que se descompone en todos los colores. Esto es el primer espectrómetro. Después actualmente se ha ido perfeccionando, se fue mejorando, etcétera, etcétera, al punto tal que la espectrometría, a pesar de ser del 1600, del siglo XVII, se utiliza actualmente en la medicina, como técnica combinada con la resonancia magnética, etcétera, para poder dar diagnósticos más certeros. O sea, fíjense que ha sido algo y la espectrometría se utiliza en la astronomía también. Gracias a la espectrometría podemos saber qué elementos, qué minerales hay en una estrella que está distante, o qué temperatura tiene una estrella que está muy lejos. Bueno, esta espectrometría entonces, es lo que él observó es que el rayo de luz que entra se divide en esto que llamamos los 7 colores. Y entonces Taimni, ¿qué nos dice? ¿Por qué hablamos de la espectrometría? Bueno, porque Taimni utiliza la espectrometría para poder explicarse. Y dice, el carácter de un ser perfecto muestra el espectro completo de cualidades divinas. Y es como el espectro del Sol. Entonces, el carácter de un ser perfecto muestra el espectro completo de cualidades divinas. ¿Se acuerdan que era lo que decíamos? Perfeccionarse, perfeccionarse, perfeccionarse para poder ser mejor expresión de la divinidad. Este sería el espectro completo. Ven que no hay rayas negras, no hay oscuridades. Pasamos desde ¿cuál? Desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. Y estos son los colores que nosotros vemos. La espectrometría en realidad tiene que ver con las ondas. Nosotros percibimos este rango, pero si tuviésemos una cuerda de 1 metro, lo que nosotros percibimos sería lo que sería probablemente apoyar un pelito sobre esa cuerda de 1 metro. Nosotros percibimos solamente lo que tocamos con el pelo. Así es el rango de amplio. Por eso también hay que ser un poco humilde cuando uno dice, esto es así. Bueno, esto es lo que yo veo. Esto es lo que yo percibo. Porque en la realidad es mucho mayor de lo que nosotros podemos alcanzar a ver. Bien. Y continúa Taimni, dice, mientras que el individuo corriente imperfecto no puede ser sino como el espectro que da un cuerpo sólido incandescente y mostrará algunas líneas brillantes de cualidades desarrolladas, separadas por líneas oscuras de cualidades no desarrolladas. ¿Y a qué se refiere? Y se refiere a que y esto es una experiencia que se hace con el espectrómetro, que se toma un metal y se empieza a calentar el metal. Cuando el metal se empieza a calentar, habitualmente se empieza a poner rojo, pero si mantenemos la temperatura y la continuamos aumentando, el material se empieza a colocar iridiscente.
y empieza a ser de un color blanco. Y ese material, digamos, va a emitir una luz. En la medida en que ese material va siendo calentado y se va volviendo más iridiscente y emite una luz blanca, el espectro que estamos viendo aquí se hace continuo. En el inicio, cuando empieza a calentarse el metal, vamos a ver que tiene como bandas negras. Cuando empieza a calentarse y se mantiene el calor, cada vez se hace más iridiscente hasta emitir una luz que se podría decir que es semejante al espectro del Sol. Y ahora, sabiendo eso, lo vuelvo a leer lo que dice Tacni, que dice, mientras que el de un individuo corriente imperfecto, yo, no puede ser sino como el espectro que da un cuerpo sólido incandescente y mostrará algunas líneas brillantes de cualidades desarrolladas, algunas cosas tenemos, separadas por líneas oscuras de cualidades no desarrolladas. ¿Qué sería una imagen así? Entonces, ven la diferencia entre una espectrometría de un metal, por ejemplo, que comienza a ser calentado, a la espectrometría de un metal que ya está iridiscente, que es como que representa todo el espectro del Sol. Y lo que Tacni nos hace es decir que nuestro carácter, de alguna manera, tiene estas bandas de color, pero que también tiene bandas negras. Y que nosotros tenemos que lograr perfeccionarnos para poder ser como el espectro que está arriba, como el de ese ser perfecto, que es como el espectro del Sol. Continuo, total, no falta nada. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende la idea? ¿Qué dice el ocultismo? Dice Tacni, el ocultismo no reconoce la existencia de cualidades malas positivas. Ellas son las líneas o bandas oscuras del espectro del carácter que han de desaparecer en el curso del tiempo al evolucionar el individuo y desarrollar las cualidades positivas correspondientes. La visión, entonces, es que esas bandas negativas simplemente son bandas negras porque todavía no hemos podido evolucionar esos aspectos y desarrollarlos como cualidades positivas correspondientes para que se vaya perfeccionando el carácter. Pero me parece muy interesante que, cómo lo plantea, ¿no? Que en el ocultismo no reconoce la existencia de cualidades malas positivas. Ellas son líneas o bandas oscuras del espectro del carácter que han de desaparecer en el curso del tiempo al evolucionar el individuo y desarrollar las cualidades positivas correspondientes. Tacni, bueno, antes de comentar esto, si vemos este aspecto de que el ocultismo no reconoce la existencia de cualidades malas positivas, sino que son aspectos que aún no se han desarrollado, me recordó mucho la imagen alquímica. No sé si ustedes han leído de alquimia. La alquimia tiene algo muy lindo, que es que del material más grosero, y siempre se simbolizó con el plomo, ¿no? Pero ellos decían que era el material más vulgar, en realidad. Lo colocaban en una suerte de retorta que es como un matraz. Matraz viene de la palabra matriz, porque tiene esa forma de matriz. Se colocaba la sustancia, se tapaba y comenzaban a generar una temperatura. Y entonces construían un horno especial que se le llamaba latanor. Y entonces empezaban a colocar temperatura y mantenían, y lo exponían al sol, a la luna, esto, lo otro. Y esa sustancia que había adentro comenzaba a descomponerse. Comenzaba esa etapa que en la alquimia se le llama la nigredo, la oscuridad, tal vez como las bandas negras, ¿no? Esa etapa donde la semilla está debajo de la tierra todavía. Entonces, en esa etapa de nigredo, después hay un elemento que sublima, que sube y baja, y que nos podría recordar esa espiral constante donde nosotros siempre estamos
aprendiendo, ¿no? Este subir y bajar es como una espiral constante. Y en ese subir y bajar se va produciendo el cambio de la materia. Y del anhidro, curiosamente, se va apareciendo todos los colores del arco iris. Y a partir de allí comienza todo el proceso alquímico, donde esa sustancia y en ese constante rectificar, dicen ellos, en ese constante modificar, en esos constantes cambios, siempre con el matraz cerrado. Es decir, que todo se produce dentro nuestro. Y con el tiempo y ese calorcito que nos vamos cocinando, nos guste o no nos guste, y esos cambios que se van produciendo, que siempre atraviesan la nigredo, esa parte oscura nuestra, vamos aprendiendo a unificar esos aspectos en nosotros, y esto es lo que en la alquimia se le llama el matrimonio filosófico, que es cuando los aspectos del individuo ya son uno. Y entonces el individuo es uno y es la totalidad de sí mismo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces tenemos mucho miedo a las bandas negras de nuestra personalidad. Y creo que hay que trabajar, y trabajar en el sentido de que debemos hacer que todos nuestros aspectos salgan a la luz con conciencia. Porque esos aspectos, si no están bajo la luz de la conciencia, pueden hacer daño. Bajo la luz de la conciencia ya es otra cosa. Creo que es muy importante porque en la alquimia, curiosamente, esta etapa es la etapa básica, es la etapa primaria, es la etapa donde todo proceso se inicia. Después vienen las otras etapas, la rubé, pero la etapa básica es esa, es donde nos estamos cocinando constantemente. Y creo que es lo que plantea un poco Taimni, ¿no? Todo comienza en la formación del carácter, de alguna manera. Comienza cuando empezamos a tomar conciencia de cada uno de los vehículos que tenemos. Recuerden que los micrófonos están abiertos, así que podemos ir haciendo aportaciones. Taimni también nos hace una aclaración que está bien hecha y me pareció muy bien comentarlo. Taimni nos advierte que construir el carácter no es, fíjense, construir o levantar un edificio. Porque uno pensaría, ¿no? Bueno, a ver, hay que ser bueno. Entonces soy bueno, listo, y soy bueno y soy bueno. Y eso sería como forzar una situación. Construirse un aspecto hacia afuera. Y Taine lo que dice, el carácter no es algo que se construya como un edificio. Hay que entender esa diferencia. No es que uno tenga que tener determinadas características y forzarse a tener esas características, como si fuese algo que yo puedo lograr así de fácil. Dice, en realidad el proceso consiste en liberar una realidad interna que ya existe plenamente en nosotros. Qué diferencia, ¿no? No es construir, no es levantar un edificio, no es tener el carácter perfecto para ser el teósofo ideal. Que me levanto cuando entra alguien, que abro la puerta, cierro la puerta, pero en realidad por dentro hay todo un proceso, ¿no? Entonces hay que empezar a entender que formar el carácter tiene que ver con un proceso de liberar una realidad interna que ya existe plenamente en nosotros. Y ahí la idea cambia. Y hace otra advertencia que es, el carácter que intentamos construir, entre comillas, no limita ni restringe. Al contrario, son hábitos que permiten al alma evitar desperdicios de tiempo y energía. Y esto es muy interesante también. Se los releo. El carácter que intentamos construir no limita ni restringe, porque esa es otra de las cosas que uno podría decir o podría aludir, y los jóvenes muchas veces aluden, no, porque si tenés que ser así, entonces no sos como deberías ser, o no sos libre totalmente, como dice la canción de Frozen. Ahí hay algo donde podemos ver que hay una sabiduría que no es solamente que Taimni lo escribe aquí,
En el cristianismo hay un librito de Kempis que se llama La imitación de Cristo. La imitación de Cristo. Y en el sufismo y en el mundo islámico en general se toma lo que se llama la suna, que es la imitación de Mahoma. Es decir, y es muy curioso cuando una persona ama a alguien o está realmente en vinculación con ese ser, naturalmente lo imita, y es lo que hacen los niños. Entonces, lo que plantea es que el carácter que intentamos construir no limita ni restringe cuando lo hacemos a través de este proceso que tiene que ver con el amor, de la imitación, con el amor de ir generando hábitos de alguna manera que vamos a ver que simplemente lo que están haciendo es ahorrarnos mucho trabajo. Y esto lo vamos aprendiendo, entre comillas, y bien dicho, aprendiendo. Entonces, fíjense que parece contradictorio, pero uno dice, no es construir o levantar un edificio, sino que a liberar aspectos que están dentro de uno. Y por otro lado, en eso hay una especie de imitación de aquello que amamos. Y en esa imitación vamos a encontrar hábitos que vamos a descubrir nos van a evitar mucho desperdicio de tiempo y energía. Bien. ¿Hasta ahí se entiende? Eva, ¿tenés alguna opinión? Simplemente que, bueno, qué interesante saber que no, prácticamente no construimos nada, sino que vamos corriendo un velo para irnos conociendo a nosotros mismos, que internamente podemos decir que estamos ya construidos y todo lo que creemos que vamos aprendiendo, esos cambios que van surgiendo en nosotros mismos y conociéndonos a nosotros mismos, es un poco como ir recordando lo que somos. Tal cual. Y es importante ir redescubriéndonos cada uno, en cada actitud, en cada pensamiento, y bueno, creo que es importante siempre estar atento a nuestros pensamientos y a nuestras actitudes. Por ahí surgen cosas que son más espontáneas que otras, y es importante porque, bueno, así nos vamos conociendo. ¿Cuál es nuestro carácter? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es nuestro alcance? ¿Cuáles son nuestros potenciales? Así que interesante el tema y de la forma que lo estás dando, Patricio. Lo haces muy simple. Entonces, pero es como vos decís, Eva, ¿no? Vamos viendo cómo, en esto que estábamos diciendo desde el principio, ¿no? De que el hombre puede ser expresión de toda la naturaleza divina, que por eso Taimni nos muestra esa imagen del espectroscopio del Sol, ¿no? Como diciendo, podemos llegar a hacer eso. Fíjense, estamos llenos de barritas negras, pero podemos cambiar. Hay una posibilidad de cambio, hay una posibilidad de perfeccionar. Eso es muy importante, ¿no? A mí me gusta mucho esa palabra. La mencionan las cartas de los maestros, no recuerdo si cuál de los dos maestros, y dice, el hombre es perfectible. Y eso tiene que estar grabado a fuego, porque a veces tenemos una tendencia muy natural a decir, bueno, yo soy así. Ese yo soy así, digamos, va a perpetuar un estado de comodidad. Y lo que decíamos al principio era que el trabajo y el esfuerzo para que esto sea una bisagra es un trabajo y un esfuerzo autoinducido, que yo mismo tengo que tomar la determinación y empezar a hacer el cambio, dentro de lo que pueda, pero cada momento ir generando ese cambio. Miren qué bonito cómo lo plantea Taimni. Dice, imagínense, libres de amarres físicos, sin perturbaciones emocionales y sin los afanes y ansiedades de una mente turbada y acosada, llevando una vida perfectamente serena en medio de cualesquiera circunstancias que le toquen, dependiendo de sus propios recursos internos para obtener la fuerza y la dicha que las personas corrientes buscan en vano en el mundo externo.
Y podríamos extenderlo más. Si pensamos en la fraternidad y pensamos en que el cambio que uno hace en uno, y esa es la bisagra, cuando empezamos a hacer un cambio en nosotros mismos por este esfuerzo autoinducido, autoideado, que hay que trabajar allí, cuando empezamos a hacer ese cambio, es porque sabemos que no podemos cambiar la humanidad sin cambiarnos a nosotros mismos. No hay manera. A ver, el que quiera cambiar a un hermano de forma de ser, que desista ya, que desista ya. Lo único que puede cambiarse es a sí mismo. Y a través del ejemplo y del incentivo, del darse, la otra persona lo ve. Ve cuando una persona trabaja y trabaja sobre sí mismo. Esto es tan interesante, fíjense que si uno va por la calle y ve a una persona trabajando, pero trabajando con la pala, hay que cavar una línea, venga, y ahí está, trabajando, sudando, o con frío, lo que sea, trabajando. Inmediatamente, internamente uno siente respeto por esa persona. No hay nadie que no pueda sentir respeto por alguien que está trabajando. De igual manera, imagínense en el mundo interno, una persona que se está trabajando en toda su personalidad, en sus características, que sabe que tiene que sacar aspectos a los cuales les da miedo muchas veces sacarlo, es una persona que está trabajando y el hermano o cualquier hermano lo va a reconocer. Y si nosotros nos estamos trabajando, también vamos a reconocer el trabajo en el otro y vamos a respetar su espacio, sus tiempos, su forma, e inclusive vamos a hacer que su trabajo sea digno, se dignifique, porque yo sabiendo lo que a mí me cuesta, soy mucho más, entre comillas, compasivo y entiendo más a la otra persona. Todo eso forma parte de las bandas negras que uno tiene que ir adquiriendo. En la primera charla charlamos y hablamos un poquito, les comenté, en el hombre, Jung decía, existen sombras, aspectos que no ha podido todavía integrar. Son esas bandas simplemente. Y que la sombra, aunque sean bandas negras, no significan que sean cualidades negativas. Simplemente son aspectos de uno que tiene que sacar e integrar. ¿Y para qué uno integra todo eso? Para poder enfrentar la vida espiritual. Es así de simple. Hay aquí bueno, es una pequeña cita de Theodore Roosevelt que se llama El hombre del ruedo. El hombre del ruedo. Y dice así, no es el crítico quien cuenta, ni aquel que señala cómo el hombre fuerte se tambalea, o dónde el autor de los hechos podría haberlo hecho mejor. El reconocimiento pertenece al hombre que está en la arena, con el rostro desfigurado por el polvo y el sudor y la sangre, quien se esfuerza valientemente, quien yerra, quien da un traspié tras otro, pues no hay esfuerzo sin error ni fallo, pero quien realmente se empeña en lograr su cometido, quien conoce grandes entusiasmos, las grandes devociones, quien se consagra a una causa digna, quien en el mejor de los casos encuentra al final el triunfo inherente al logro grandioso, y quien en el peor de los casos, si fracasa, al menos fracasa atreviéndose en grande. De manera que su lugar jamás estará entre aquellas almas frías y tímidas que no conocen ni la victoria ni la derrota. Este es Theodore Roosevelt, que me parece una cita fantástica en cuanto a la idea de que el trabajo en sí dignifica, en la idea de que hay que arriesgarse en asumir esas bandas oscuras que tenemos y trabajar sobre ello, poder integrar todos nuestros aspectos para poder caminar la vida espiritual.
Taimni, cuando termina el capítulo, nos dice, van a ver ahora, vamos a empezar a explicar todos los cuerpos, los principios, y tienen que entender la conciencia, cómo interactúa con cada uno. Y ahí es donde ustedes van a poder empezar a entender que esto es una ciencia, ¿no? Es una ciencia de alguna manera. No son actos o cosas aleatorias. Es una ciencia que podemos caminar. Y él dice, es una ciencia desarrollada por adeptos, por gente que ya lo transitó. Entonces, nos invita, de alguna manera, a ir aprendiendo. Y recordemos que en ese tránsito, en ese caminar, siempre el esfuerzo es autoinducido, yo lo tengo que hacer, y es autoideado, yo lo tengo que construir. No hay fórmulas mágicas. ¿De acuerdo? Bien, como ven, hoy la conclusión era más rápida. Si les parece, ahora sí pasamos a las preguntas, a los comentarios, que el tema de la personalidad me parece siempre apasionante, ¿no? No, una cosita que quería agregar, Sí. esto de que nosotros queremos modificar a los demás, creo que cuando uno observa eso en uno mismo, se tiene que plantear que tal vez está como evadiéndose de uno mismo. O sea, es como cuando uno quiere modificar al otro, es un imposible, porque en realidad difícilmente, es muy difícil trabajar con uno, ir modificándose, y como vos dijiste, ir teniendo el coraje para mirar esas bandas negras o la sombra, pero entonces a veces es más fácil o echarle la culpa al otro o tratar de modificar al otro, como que es más fácil, digamos, pero es como una evasión de nosotros mismos, una forma de evadirse, y eso está bueno verlo. Tal cual. Vos sabés, Emilce, que Jung lo que proponía en ese sentido era que esas bandas negras, por supuesto, son negras porque nos cuesta verlas. Si no, estaría muy fácil el trabajo. Y dice, ¿y dónde las vemos? Y a veces las vemos en las otras personas, cuando nosotros tenemos esa crítica desmedida hacia otra persona, o vemos solamente estos defectos en otra persona, y si damos vuelta al espejito, por ahí nos encontramos que estamos señalando nuestra banda negra, ¿no? Entonces es muy interesante. A mí siempre me llamó la atención la importancia que le dan por ejemplo, muchos presidentes a las ramas. Y para mí siempre la rama es muy valiosa en cuanto a que es un pequeño laboratorio, donde te encuentras con otros hermanos que están trabajando igual que vos. Y con la suerte de que si estamos todos trabajando, como decíamos recién, pueden surgir estos espejos, pero si nosotros estamos atentos, vamos a saberlo ver en nosotros mismos. Y entonces es un campo de trabajo hermoso, la rama, donde cuando hay conciencia se acelera el proceso. Se acelera el proceso. Los grupos son muy importantes. Había un maestro sufi que decía que la mitad del camino era tomar el té con amigos. Ahí es donde uno se encuentra en estos aspectos. Ahí Patricia tiene levantada la mano. Sí. Hola, muy buenas tardes a todos. Tengo una pregunta. ¿En dónde se encuentra la dificultad para poder hacer un cambio? ¿En el ego o en el espíritu? Porque al final de cuentas, cuando vemos, ahora sí, los espejos de personas nos afectan, porque lo que te choca, te checa, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues queremos cambiar a todos menos a nosotros mismos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que si nos ponemos primero, relajemos, ¿no? Esto de la personalidad, porque cuanto más nos tensamos en pensar que hay que corregirla, en realidad más estructuramos y construimos y todo eso. Hay que relajar, hay que jugar con todos estos aspectos. Porque nos vamos a equivocar, entonces más vale equivocarnos y pasárnosla bien que estar amargados por ello. En la mente de la persona que compone la sinfonía, que toca esa sinfonía de las esferas, como le llamaban antes, el cuerpo todavía no puede expresarlo con su totalidad. Entonces, esto de
Construir el carácter es construir el carácter para que pueda manifestar aquella música de las esferas. Hasta ahí bien. Entonces, cuando ahí podés ver que la música de las esferas, el espíritu, aquello que, como quieras llamarle, ¿no? Está adquiriendo experiencia a través de nosotros. Entonces, esto desarrollo que nosotros hacemos, por decirlo así, estamos en el mismo plano con los hermanos, cuando hablamos del carácter, cuando vemos la sombra en el otro y decimos, bueno, esto tengo que verlo en mí también y estoy trabajando aquí. En realidad, el otro polo está por arriba. Olvídate, no va a pasar absolutamente nada. El espíritu siempre está más allá, por decirlo de alguna manera, adquiriendo experiencias. Porque de hecho en este circular constante, si vos observás en tu propia vida, vas a ver que muchas veces repetís el mismo patrón una y otra y otra y otra vez y otra vez. Y no es azaroso, es que tenés que obtener determinada experiencia que el espíritu requiere. Entonces, la experiencia la vamos a tener, querramos o no, porque la vida te viene colocando la misma película una y otra vez. Cambian los actores. Puedes decir, ah, mira, no es Hugh Grant, es este otro, pero la trama es la misma. Y si uno no mira su propia historia, va a ver que se repite constantemente. Entonces, en este juego que es así lineal, el asunto es empezar a hacer una espiral para poder hacer el cambio, ir generando un cambio. Y quédate tranquila que el espíritu en este sentido siempre es el espectador, el que está aprovechando la experiencia. Pero somos nosotros los que tenemos que hacer el autoesfuerzo inducido, el esfuerzo autoideado para poder hacer el cambio. No sé si esto es lo que estabas preguntando, pero quería separar bien la idea del espíritu y el trabajo que estamos haciendo. Si alguien quiere aportar más sobre la idea de Patrick, también, porque yo sé que en esto todos podemos aportar. Acá Martín. Todos. Sí, a mí me quedó un poco, que tiene que ver, tangencialmente al menos, tiene que ver con esto del carácter y la personalidad. Creo que son palabras que a veces se usan en forma indistinta. Hay un autor que me gusta mucho que es de los 7 hábitos, creo que es Stephen Covey, y él hace lo primero que hace es una distinción muy clara entre lo que es personalidad y carácter, que le atribuye al carácter algo que es permanente, que es una base sólida en la cual uno se puede desarrollar. Y la personalidad es algo así como una máscara, un maquillaje, algo que uno muestra hacia afuera, pero que tiene muy poco sustento. O sea, hoy es de una manera cuando uno dice, bueno, finge una situación, una pose, una postura delante de alguien, bueno, eso es lo que él llama personalidad. Y lo asociaba un poco con lo que vos decías, y pensaba así, esto del carácter, cuando uno ve un niño que empieza a mostrar su carácter, de algún modo uno lo que está viendo es cómo se empieza a traslucir el alma. A medida que va creciendo la persona, empiezan a salir esas cosas que son más permanentes. En cambio, la personalidad, a la larga, si es muy fuerte, a veces, por eso, en lo que es esta época de mucho mostrarse, en esta época se trata justamente de profundizar lo que es la idea de tener personalidad, o sea, mostrarse de determinada manera, o de construir esa personalidad, pero no deja de ser una máscara. Lo que pasa es que eso tapa lo que es la persona realmente. Estamos como de algún modo mal enfocados desde el punto de vista de la sociedad. Y terminamos dándole prioridad a lo que se muestra y no a lo que la persona es. Esa transición que tiene el niño es un poco más clara para nosotros porque el niño no es de fingir tanto, hasta que empieza a aprender a fingir y empieza a mostrar su personalidad. Y su carácter de algún modo queda relegado, ¿no? No sé si se entiende un poco la idea, ¿no? Que el Sí. carácter para nosotros debería ser el enfoque principal en una persona y sin embargo la sociedad le atribuye todo el peso a la personalidad, a lo que se muestra. Claro.
Claro, en psicología, carácter, es lo que charlamos el primer día, ¿no? Carácter, personalidad y temperamento son aspectos distintos. Carácter y temperamento se dice que son aspectos de la personalidad. Pero está bueno esto de ver el carácter como algo que está allí, ¿no? Que es como de la base del individuo, si se quiere. De hecho, la etimología de carácter tiene que ver como con esa cuestión de imprimir algo con fuerza, ¿no? Es como los tipos de la máquina de escribir vieja. Vieron que uno escribía y aparecía el tipo que marcaba la letra sobre la cintita. ¿Se acuerdan de las máquinas de escribir o soy el Sí, único que tiene sí, sí. 50 años? No, sí, sí. No, no. Bien. Yo las usé Son todos mucho jóvenes tiempo. acá. Tengo alguno más que Tinta, vos. tinta negra y tinta roja, es lo que teníamos en aquella época. Bueno, entonces el carácter más tiene que ver con ese aspecto. Ahora, fíjate, uno dice, bueno, pero ¿qué hago yo? ¿Para qué estoy escuchando esto si yo lo que quiero saber es sobre teosofía? Bueno, las cartas de los maestros, es muy lindo ver cuando los maestros señalan, y Blavatsky en Instrucciones Esotéricas arranca directamente diciendo, cualquier persona que sea probacionista, que haya pensado en los maestros, que haya pensado en la vida espiritual, por ley es como arrastrada hacia a una serie de eventos en su vida. Y esa serie de eventos tienen que ver con que el individuo se va a mostrar tal como es, ni más ni menos. Cuando una persona empieza a caminar la vida espiritual, dice Blavatsky, y cuanto más anhelo hay, cuanto más fuerza, cuanto más empeño uno le pone en ello, se empieza a aparecer todo lo que en realidad es esa persona. Y dice, si esa persona era o tenía determinadas características, ya sean negativas o positivas, es como echarle un disolvente a la personalidad, a la máscara. Y de repente esa persona se le empieza a caer la máscara que siempre tuvo ante la sociedad, ante sus amigos, ante la familia, lo que sea. Se empieza a diluir, a disolver y empieza a aparecer el individuo como es. Y bueno, ahí viene un trabajazo, ¿no? Uno puede hacer este trabajo paulatinamente o tranquilo, o si tu anhelo es tan fuerte como lo expresa Blavatsky, probablemente lo vas a hacer a lo bestia. ¿Mm? Pero ahí vamos y vemos qué importante es, ¿no? Cómo la personalidad es una máscara, o sea, yo tengo una máscara ante la gente y hay un aspecto mío que en el momento en que esa máscara se vaya disolviendo, tiene que surgir y nosotros aparecemos como somos, seres integrados, seres únicos, para bien o para mal. Cuando son muchas las cosas malas que aparecen, bueno, es mucho lo que hay que trabajar. ¿De acuerdo? Pero no hay que verlo como algo negativo. Si es como decíamos, hay que bajar el nivel. Esto es como un aprender, estamos jugando porque estamos en un nivel donde para nosotros esto es muy básico, y desde aquí tratar de construir con lo que tengo. A veces nos pasa a los teósofos que no, nos montamos demasiadas historias, demasiada cabeza, ¿no? Como por ahí se nos ha dicho muchas veces que somos los grandes teóricos, cuando a veces la personalidad arranca por el día a día. Como, y en ese momento en que estoy por decirle algo a una persona y estoy por decirle, mira, la verdad que no tengo ganas, le digo, sí, ahora lo hago. Y es un aspecto de la personalidad que no está siendo coherente con lo que yo estoy sintiendo o siendo. A veces hay que decir que no, a veces hay que decir que sí, etc. Pero tomémoslo con liviandad, como un juego. Este aprender tiene que ser un juego relajado. Patri, ¿levantó la mano o quedó de antes? No, tengo una pregunta. Entonces, Mm. el ser que sea perfecto o equilibrado es aquel que tiene que actuar, pensar y decir lo que es en forma adecuada hacia los demás y tener empatía. Claro. Imagínate que si si la sinfonía se tiene que expresar a través mío, y yo tengo mi personalidad coartada y tengo una personalidad
que en realidad no está integrada, que no tiene todo ese rango de colores. Entonces la expresión siempre es muy parcial, Patri. El ser, de alguna manera, se va a expresar más acorde en nosotros cuando nosotros, como diría Blavatsky, sutilizamos, vibramos como el ser. Cuando, dice Blavatsky, si el cuaternario, si nosotros vibramos con la vibración de la tríada, con la vibración del ser, es como lograr meternos dentro de esa tríada. Encerrar el cuaternario en la tríada, decía Blavatsky. Pero para hacer eso, para poder ser expresión de aquello, uno tiene que trabajar mucho. Y lograr esa ecuanimidad, como decís vos, todas esas características que las podemos ver en el budismo, en las paramitas, que las vemos en la voz del silencio, y todas esas características que se van logrando con trabajo, ¿no? Tranquilos, relajados, sin aprensión. Cuando hay aprensión es porque algo anda mal. Trabajando, trabajando, trabajando para que esas paramitas y esa forma virtuosa de ser sea una expresión acorde del yo que realmente es el dueño de nosotros. ¿Se entendió ahí, Patri, o te compliqué más la vida? No, muchísimas gracias. ¿Algún comentario más? Por ahí puedo aportar alguna otra cosita más. Dale. Que a veces Y Juan también. a veces es difícil vernos porque formamos una imagen de eso que vemos, o sea, como que nos identificamos con esa cualidad que vemos. Y a veces una cualidad que uno considera negativa. Por ejemplo, envidia, celos, todas esas cosas, ¿no? Que están en nosotros, en nuestro aspecto personal. Tal vez no darle la connotación, darse cuenta que uno forma una autoimagen con esas cualidades y que se identifica con eso. Por eso no lo quiere, como que lo pone en negativo, lo ve como una cosa mala, digamos, entre comillas, y entonces uno tiende a no verlo, a quitarlo de sí y a negarlo, que eso es lo peor, que es lo que la psicología lo dice, la negación en psicología. Y para eso uno tiene que, por ahí, primero tratar de no identificarse con eso, sino que eso es algo a trabajar, parte de lo que uno trabaja. Y también, Krishnamurti lo que plantea es que la mente está continuamente formando imágenes. Y él plantea que si uno viese el peligro de lo que es formar imágenes, uno dejaría de hacerlo. Bueno, en realidad yo no he podido dejar de construir imágenes, pero algunas veces, en alguna de esas cuestiones conflictivas, he mirado eso, cómo es que la imagen toma parte en ese conflicto. Me doy cuenta ahí una pequeña puntita, pero es interesante verlo. Y de algún modo, también tenía una amiga krishnamurtiana que decía que todas esas cosas, esas cualidades, eran eran de todo el mundo, así como que era de la humanidad. O sea, todo eso que uno ve dentro de uno, tanto lo virtuoso como lo oscuro, es de todos, de algún modo. Entonces, no sentirnos tan mal, sino que si uno lo está viendo, permitirnos ser brutalmente honestos con nosotros mismos, aunque no lo digamos a nadie, porque a veces nos da vergüenza. Entonces, pero poderlo ver, ser fundamentalmente con el que tenemos que ser honestos es con nosotros mismos. Y allí sí se puede trabajar. Y allí trabajamos. Sí, tal cual. Sí, ahí hay algo muy bonito, ¿no? Que esto de la honestidad. Recordemos que el lema de la Sociedad Teosófica es: no hay dharma más elevado que la verdad, no hay religión más elevada que la verdad.
Y el mismo Jung decía, usted no quiere hacer terapia, no haga terapia, sea honesto con usted mismo. Esa es la mejor terapia que existe. Y el estar vulnerables es algo que en realidad hoy en día se sabe que es el lugar desde donde hay mayor fuerza, la vulnerabilidad. Desde allí hay mucho más fuerza, desde la vulnerabilidad. Entonces, la honestidad y la vulnerabilidad están ahí, tienen que estar de la mano. Muy bonito lo que dijiste, Messi. Juan, quería o levantó la mano, Juan. No sé si Hola, ¿me Ajá. escuchan? ¿Sí? Sí. Bien. Quería hacer un comentario en realidad. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la palabra carácter, personalidad y toda una serie de palabras construidas a través de la psicología. Hay que recordar que la psicología reconoce el cuerpo físico, apenas reconoce el cuerpo mental, apenas lo reconoce, no todos los psicólogos, y tienen un atisbo de las emociones. Por lo tanto, si uno se va a intentar leer, buscar estas palabras desde el punto de vista de la psicología, se puede perder. Uno va a tener que en este trabajo construirse sus propias definiciones, que es lo que hace Taine y varios autores. Así que tenemos que tener cuidado de no mirar mucho hacia el lado, hacia otras disciplinas, porque podemos perdernos. Así que yo invitaría a que nosotros tratemos de construir una definición de carácter, de personalidad, de acuerdo a lo que nos enseña la filosofía. Ese es mi comentario. Gracias. Gracias, Juan. Ángela. Buenas tardes. Hola. Pero yo me he puesto a pensar en todo lo que he escuchado y no soy muy experta en teosofía, pero pienso que también el carácter nuestro o algunas oscuridades, digamos así, que tenemos es porque desde muy chico o muy jóvenes estamos muy acondicionados, ya sea por la familia, por la sociedad o por diferentes aspectos. Entonces, yo creo que el trabajo nuestro, cuando ya conocemos todo este estudio, es empezar a ir quitando esos acondicionamientos poco a poco, ¿no? Y ya ver desde el punto de vista de la teosofía o del esoterismo, como le quieran llamar, o la filosofía, ¿no? Ir quitándonos todo eso y realmente tratar de mostrarnos tal y cual somos, aunque la personalidad no esté perfeccionada, por decir algo, ¿no? Porque en cada existencia vamos teniendo un avance, se supone, ¿no? Y vamos limpiando ciertas cosas de nuestro carácter, digámoslo así, hasta que llegará un día en que estemos más claritos, ¿no? Más claros en eso. Pero tampoco tenemos que tenerle miedo, como dijo bien usted, a vernos el lado oscuro, ¿no? Porque hay gente que a veces tratamos como de... Y la sinceridad es una de las cosas que más nos ayuda. Y en este mundo hay mucha tendencia a mentir y a mentirnos. Entonces, si logramos hacer un balance o mejorar en ese aspecto, yo creo que damos, aunque sea un pequeñito pasito, ¿no? Un pasito corto. Gracias, muy amable. Gracias, Ángel. Muy claro lo tuyo. Vilma, ¿quieres comentar algo? Sí, muchas gracias. Primero, muchas gracias por tu presentación tan clara, tan bonita, tan inspiradora, y también gracias a todos los hermanos por sus participaciones. Al escucharte a ti y al mismo tiempo al escuchar a Emilce sobre esta necesidad de vernos con honestidad, sobre todo con honestidad, ¿no? Con una... ella usó una expresión muy bonita, brutalmente honestos. Y yo creo que eso es muy, muy importante y eso es lo que va a ayudarnos a crecer, pero al mismo tiempo
me hace pensar que este vernos, auscultarnos, mirarnos honestamente y ver, aceptar estas líneas oscuras de nuestro propio espectrómetro y que necesitan ser atendidas. Creo que es importante hacerlo al mismo tiempo con serenidad, con mucha serenidad, es decir, no por intentar hacerlo más pronto o más, digamos, quemar etapas va a resultar mejor. Yo creo que la serenidad es muy importante y al mismo tiempo la compasión. Cuando se hablaba, por ejemplo, de ver nuestras propias debilidades en otros, yo estoy convencida por experiencia propia que así es. Entonces, al ver, al estar completamente seguros, honestamente seguros, que esa parte que en mi hermana o hermano me provoca una reacción que no es buena, es mía también, o sea, es mía, por eso provoca. Aquí viene esto que llamo, que es importante verlo con serenidad y con compasión para poder dar pasos adelante. Y pienso que en realidad estos pasos hacia adelante, en cualquier circunstancia, deberían ser hechos siempre de esta manera, tal vez tranquilamente, serenamente, sin desgarrarse las vestiduras, etc. Pero bueno, muchísimas gracias por todo. Me encanta participar con ustedes. Gracias, Vilma. Se entendió muy bien la idea. Y Leda quiere comentar algo también. Leda Montoya. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. A mí me interesa comentar en relación con ese comentario que hizo el compañero chileno, que disculpe que no sé el nombre, sobre los términos, el cuidado que hay que tener sobre los términos que usa la psicología. Yo tengo formación académica en las ciencias sociales, en el área de la sociología, pero también me interesa mucho la psicología social. Y siempre en la teosofía yo he tenido la inquietud del trabajo con el cuerpo emocional. Yo pienso que no se trabaja como corresponde el cuerpo emocional, y esta exposición tuya de hoy aborda en otros términos eso, la importancia del cuerpo emocional. Yo le preguntaría al compañero qué términos, o más bien a todos los que están aquí participando, qué términos podemos utilizar desde la teosofía para sustituir esos términos de la psicología. Esa es mi inquietud. No sé si estará oportuna y adecuada. Gracias. A ver, arranco yo. Ahí vamos a ver. Efectivamente, la psicología tiene un lenguaje. Efectivamente, muchas veces en la teosofía uno va viendo, por ejemplo, Tañi cuando toma la palabra carácter, ¿no? Y que uno extraña que la defina al inicio, entonces uno tiene que ir trabajando esa palabra para ver a dónde la apunta. Y esto es lo que dice Juan, que a veces uno tiene que hacer una reinterpretación de las palabras que hay en común con otras ciencias, como puede ser la psicología, para ver si el autor está expresando lo mismo o no. Y esto ya viene desde hace mucho. Cuando se habla de ego en teosofía no es necesariamente sinónimo a lo que se utiliza en la psicología, la palabra ego, etc. Inclusive pensemos que los esquimales, para decir blanco, tienen un montón de palabras. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el blanco de las nubes que el blanco de la nieve, que el blanco de acá, que el blanco de allá. Que en la teosofía, en la medida en que va disminuyendo cosas que tienen que ver con el ámbito espiritual, va afinando mucho. Entonces,
Está el ego, pero está el ego con mayúscula, el ego con minúscula, está el cosmos, pero está el cosmos con K, está el cosmos con C, y tratamos como de ir generando en Occidente un vocabulario más filosófico, más acorde a nuestras inquietudes, que en el Oriente en realidad ya lo tienen, pero para nosotros no. Entonces tenemos que ir generando un vocabulario acorde. En cuanto a lo emocional en la psicología y en la sociedad teosófica, ahí tendríamos que hacer otra charla, porque la sociedad teosófica, desde Rama Prasad, que trabaja con todo esto, Blavatsky, que habla de los cuerpos, digamos, del cuerpo físico, un cuerpo etérico, un Kamarupa, hay un mundo, y también a su vez, dentro de la teosofía hay líneas. No es lo mismo que yo tome ciertos conceptos de camas desde Blavatsky que si los tomo desde Powell. Entonces, es como que para poder ir equiparando, que a veces está bien, en realidad nos tendríamos que hacer y sentar y hacer una especie de charla completa para ver, para la psicología, que es la emoción, que viene del movimiento, que es las sensaciones, que viene de los sentidos, etcétera, 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 y en la teosofía, ¿cómo es esto? Para la teosofía, los cuerpos físicos, el cuerpo emocional, entre comillas, son cuerpos que ya están formados. En realidad, no se habla de evolución del cuerpo físico y el cuerpo emocional. Si ustedes rastrean en teosofía, esto no se busca, no se encuentra. ¿Por qué? Porque son cuerpos que ya han evolucionado. El problema viene cuando la mente, que está en pañales como está, hace el lío que hace cuando trata de observar y se pegotea a las emociones, por decirlo así. Y entonces no es lo que sentimos, sino cómo nos quedamos apegados a las emociones lo que trae el conflicto. Entonces, tal vez esto que vos planteás sería como para hacer una disertación completamente distinta, ¿no? Gracias. Si me permitís, me parece que sí, de algún modo, a lo largo de este curso, se van a ir abordando algunos de esos aspectos. Inclusive creo que Alicia tenía la posibilidad de trabajar algo como un extra acerca de la parte correspondiente a emociones. Está un poquito, eso está puesto en el programa. Pero bueno, vamos a al ir viendo vehículo por vehículo, vamos a ir pudiendo comprender un poco más todo esto, ¿no?, que se plantea acá. Y hay un librito que es La ciencia de las emociones, de Bhagavan Das. Creo que es el que, desde esa óptica referida a emociones, es el que está más difundido y es mucho más amplio en todo lo que trata. Pero se basa mucho en la filosofía hindú. Entonces, quizás algunos conceptos cueste al principio tomarlos, entenderlos y para empezar a trabajarlos, pero es muy amplio, como decía, es muy detallista en todos los tipos de emociones y cómo lo va llevando él es muy profundo en ese aspecto, para el que quiera profundizar en esa cuestión. Cada uno tendrá que ver si le es útil o no, porque sé que hay personas que por ahí no les gusta por el lenguaje, por la profundidad, por la complejidad, pero es el libro que más recomendable en ese sentido, porque está específicamente dedicado al tema de las emociones. Tal cual. Gracias, Martín. Y ahí, perdón, alguien iba a comentar algo y me metí. Sí, no, iba a decir yo algo más, iba a meter otra cucharita. También tenemos autores como Krishnamurti, que en realidad nos invita a la observación en forma directa, digamos, no a través de los conceptos, que esto es interesante, no a través de una conceptualización, sino a mirar realmente lo que pasa. Eso. Es exactamente eso iba a comentar, Emil, si íbamos por el mismo lado. Que es que
nosotros somos el campo principal de estudio y de observación, ¿no? Entonces, está bien, a veces podemos leer como para tener el contexto, un poco el mapa, pero el camino es de la experiencia. Entonces, en el momento en que nosotros estamos atravesando cualquier emoción o lo que sea, si realmente podemos parar, observar, sentir, vivenciar, sentirla, descubrir la experiencia que hay debajo de ello, puede ser muchísimo más enriquecedor que haberse leído 4 tomos sobre las emociones, ¿no? Es muy importante recalcar siempre la parte de llevar todo esto a nuestra práctica, a nuestro día a día, que es fácil, si es que las emociones las cursamos y nos atraviesan todo el santo día. Entonces, si podemos parar y ver qué es lo que está sucediendo debajo de esa emoción, cuál es la experiencia que se está viviendo y poder vivir la experiencia y no tanto lo que la mente está procesando de ello. Hay trabajo para hacer, ¿verdad? Bueno, me parece tal vez que sí es importante que Krishnamurti podía dar luces precisamente a la consulta que tenía la compañera, porque creo que estamos muy condicionados por los conceptos y muy dados, digamos, precisamente por nuestra formación o deformación que tenemos de estar constantemente recurriendo a conceptos. Y Krishnamurti nos ofrece una opción, ¿verdad? Un camino, una luz, que es precisamente desprendernos de tantas imágenes, ¿verdad? De tanto condicionamiento, de estarnos imaginando nuestras vidas ideales o reales y lo que podemos hacer a partir de ahí. Bueno, he leído un poco de Krishnamurti, tal vez unos 2, 3 libritos. He tenido que releerlos porque me ha costado mucho comprenderlos. No le digo que fue la primera vez que pude. No, eso me tomó tiempo. Pero si algo me caló fue precisamente eso. Es decir, el desprendernos de tanta condicionamiento, ¿verdad? Como él muchas veces nos hace el ejemplo, ¿verdad? De ir a observar el atardecer, ¿verdad? Que cuando ya pensamos en el atardecer ideal, ya lo estamos condicionando y ya no lo disfrutamos. Porque ya le pusimos nombre, porque ya lo enmarcamos, porque ya lo idealizamos y ya perdió la esencia, ya perdió la magia de lo que era disfrutar el atardecer. Ese ejemplo para mí es vital. Cada vez que yo pretendo idealizar o imaginar o conceptualizar algo, pienso en ese ejemplo y digo, no, ya no lo estoy disfrutando. Ya comencé a construir un concepto y ya me está haciendo daño porque ya estoy comenzando a traerlo a mi propia experiencia, que es una experiencia muy limitada. No, ya nos comienza a hacer daño y ya no nos aporta mucho. Así que ese era como un poquitito el comentario que quise dejar ahí. Buenas tardes para todas y todos. Gracias. Son casi las 8:30, Milce, no sé si querés ir cerrando el trabajo. Bueno, si no hay más. Estuvo muy interesante, muy bueno, se ve que despertó también mucho movimiento, muchos aportes, y creo que nos ha movilizado a todos. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que él es, por lo tanto, también uno con todo lo demás. Gracias. Hasta el próximo martes. Gracias, sí, hasta la